el día de hoy vamos a elaborar la técnica de imitación de cuero. Es una técnica que ustedes pueden aplicar sobre diferentes superficies. Vamos entonces a ver qué materiales necesitamos para el día de hoy. Bueno, vamos a utilizar un retablo. En este caso yo ya estoy haciendo mi textura o la imitación de cuero sobre una superficie en MDF para que ustedes la puedan ver bien en el día de hoy. Voy a utilizar un pincel chino de cerda. Este pincel que voy a utilizar puede ser plano o también, pues si tenemos pincel redondo, lo podemos hacer con el redondo. Vamos a utilizar un poco de pegante para servilleta o podemos colocarle un poco de agua a un colbón del que tengamos ya en la casa. Vamos a colocar un poco de agua. La idea de colocarle el agua es que nos quede un poco más líquido, que nos quede más fácil de esparcir, y rebajamos con un poco de agua sobre la paleta. Ahí estamos viendo hasta que formemos una solución muy líquida, y lo que hago es aplicar una capa rápida y generosa sobre toda la superficie. El pincel chino nos va a ayudar a pasar rápidamente el pegante. Como vemos que es un producto que es espeso, si lo aplicamos con un pincel suave va a ser muy difícil de que corra. Entonces acá rápidamente lo vamos aplicando con este pincel que nos ayuda a esparcir muy bien la pega, en este caso el colbón con agua sobre la superficie. Entonces llegamos bien, rectificamos las puntas y acá voy a trabajar con papel seda. Este papel seda que tengo es un papel seda blanco. Ustedes recuerden que tiene dos lados, tiene un lado brillante y tiene un lado poroso. Hay uno que es más brillante que el otro. Lo que hago es suavemente arrugarlo para que formarle algunas grietas y poder así lograr esta textura. Ahora vamos a colocarlo, que el lado brillante nos quede sobre la superficie o sobre el proyecto. O sea que nosotros vamos a pintar únicamente la parte que está opaca. El brillo lo dejamos hacia el proyecto, hacemos buena presión y tratamos de dejar estas vetas. Para eso arrugamos nosotros el papel para que esta textura quedara de esta forma. Ven ustedes que en algunas partes queda muy regular, nos quedan con unas grietas bastante grandes que son pues muy importantes para poder lograr esta imitación de cuero en el día de hoy en Espacio Ideal. Entonces pegamos bien, dejamos secar. Luego que yo ya tengo la superficie seca, voy a empezar a trabajar con el vinilo negro. El vinilo negro se trabaja también, lo podemos hacer con un pincel chino, pero vamos a trabajarlo de una manera muy cuidadosa, colocando mucho cuidado de no dañarlo. Además, pues vamos a tener en cuenta de que la técnica que estamos haciendo está hecha sobre papel, lo que quiere decir que debemos de tener mucho cuidado cuando empecemos a aplicarle este color. Una capa de negro, de vinilo negro. Algo importante, ustedes también tengan en cuenta de que estas arruguitas, o en sí toda la superficie, deben de colocarle buen vinilo, porque tenemos que llegar a todas esas partes que tienen textura. Entonces de esta manera logramos darle color a todo el retablo. Ustedes pueden hacer los cofres, pueden hacer también portarretratos, quedan muy bien con esta textura, las cajas decorativas, las clineras, en fin, pueden trabajar todos esos proyectos, no importa el tamaño. Lo importante es que coloquemos el papel seda arrugadito. Me gusta trabajar el papel blanco, es recomendable porque el papel blanco, como vamos a trabajar a base de agua,
no va a soltar ningún pigmento. Entonces el blanco rápidamente es fácil de cubrir por cualquier color, y también muchas veces cuando están trabajando con colores claros, el papel seda inclusive empieza a relucir y se hace notar. Si yo tuviera un papel de color, lo más seguro es que en este color negro pues lo vaya a cubrir, lo tape, pero en el momento en que va a empezar a hacer la brocha seca, muchas veces empieza a salir el color rosado o el verde del color que se haya pegado. Entonces por eso siempre se recomienda que ustedes trabajen con estos colores blanco o de pronto un marfil. Son los colores pues básicos para poder nosotros elaborar la técnica. Hay que repasar muy bien, coloquen mucho cuidado tanto en los bordes como también pues en estas partes de las grietas o de las arruguitas, para que nos quede muy fino y nos quede bien puesto, y así nos quede la imitación bien elaborada. El vinilo negro lo estoy trabajando puro, no estoy agregando agua. No agregamos agua para que no nos vamos de pronto a romper el papel, ya que este papel es muy delicado. Dejen secar bien, ya cuando ustedes peguen el papel, déjenlo secar muy bien, porque es importante tener la superficie seca, porque en el momento de que empezamos a aplicar el acrílico, pues va a ser muy difícil poder nosotros esparcir sin dañar el papel. Por eso siempre dejen secar muy bien el primer paso y luego vamos a seguir trabajando con el acrílico negro. Hay que rectificar todos los bordes. Por acá vemos que todavía nos queda algunos grumitos. Es normal, inclusive cuando ya está seco el proyecto, vamos a empezar a notar que en algunas partes se van viendo poros blancos. Es normal porque el papel absorbe la pintura y empiezan ya a notarse en algunas partes que nos hace falta darle el color. Entonces, por eso es importante pulir muy bien nuestro proyecto. Recuerden que tenemos un correo electrónico en donde ustedes pueden dejar todos sus mensajes y también pues las sugerencias que tengan acerca de Espacio Ideal. El correo es espacioideal@hotmail.com. El espacio, como aparece en la parte del set, con z, @hotmail.com. Allí pues todos sus mensajes y también algunas preguntas que tengan acerca de nuestro programa. Esta imitación la pueden también trabajar con un fondo en marrón oscuro. Pueden también trabajarla con un café, agregándole un poco de negro, porque vemos que los cueros son diferentes tonalidades. Entonces, por ejemplo, miren ustedes acá, tengo que llegar muy suavemente con color y vamos llegando a todos estos bordes, a todas esas partecitas, con el vinilo negro. Hay un punto en donde el vinilo ya empieza a secar, empieza a mostrar un acabado opaco. Ahí tenemos ya que estar dejando un poco la pieza, tenemos que dejarla descansar para poder permitir que se seque completamente, y no de pronto en ese momento, ya como se está secando el vinilo, está más seco, nosotros de pronto al pasar el pincel rompamos el papel. Si muchas veces se nos rompe, pues nosotros podemos agregar un poco más de papel encima, o la otra ya es retirarlo todo y volver a empezar a realizar la técnica. Entonces por eso es importante colocar mucho cuidado para que usted no les vaya a romper el papel, y así puedan entonces trabajar toda la técnica como la estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Como ya vemos que está listo, está bien pulido, acá falta. Si ustedes quieren pueden retirar el papel, pero lo importante es que dejen secar bien y luego ya con una lijita, o también vamos a trabajar con una lima, las limas que tenemos en casa, para despuntar y para quitar todo el exceso de papel del proyecto. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos estaremos con esta parte de nuestro proyecto hoy en Imitación Cuero. Ya regresamos.